Hola, ¿qué tal? Estamos aquí con el escritor Carlos Echeverría y el día de hoy vamos a hablar de su libro El planeta olvidado 1. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Lenin? Un gusto estar aquí y que me hayas invitado para esta entrevista. Bueno, vamos a hablar de varias cosas, ¿no? En primer lugar, es un libro voluminoso y es un libro en donde tenemos muchos temas, ¿no? Y por ahí también mundos diferentes, personajes que juegan entre Europa, el Perú, que son varios personajes sobre todo que dominan el Perú, y de otros lugares, ¿no? Tienes por ahí Japón, China y, si no me equivoco, el África. Vayamos y definamos lo siguiente. ¿Cómo tú podrías definir la ciencia ficción en el Perú? Bueno, la ciencia ficción en el Perú creo que es distinta a lo que se podría encontrar en otras partes del mundo. Por ejemplo, lo que vemos en Europa o América es una ciencia ficción de otro tipo, de una manera más, tal vez hasta comercial, digamos, pero en Latinoamérica me parece que ha ido por otro lado, tal vez desde una perspectiva más social, más crítica, que es lo que se ha solido encontrar en los libros más reconocidos en la ciencia ficción en Latinoamérica. Ahora, en nuestro país, creo que la ciencia ficción está viviendo un auge, cada vez encontramos más escritores, más aficionados, más lectores, y creo que poco a poco se está posicionando. Nunca faltan los que tal vez de alguna manera menosprecian la ciencia ficción o creen que es un género que no vale la pena, los que suelen seguir al canon, digamos, ¿no? Pero aún así creo que está tomando un posicionamiento en nuestro país, ¿no? Hay mucha gente que cuando se refiere a la ciencia ficción considera que todavía es un género que no es muy trabajado en el Perú y que son muy pocos los que lo hacen, mientras que según tu perspectiva es un género que está en auge. ¿Crees tú que está en auge para los académicos, que tal vez están entre ellos mismos y que muchos dicen que solamente se leen entre ellos mismos? ¿O crees tú que de repente la ciencia ficción ha llegado tal vez solamente a un círculo de adultos o de adolescentes o de jóvenes que tal vez no lo conocen las otras personas del común? La verdad es que no. Es cierto que como en todo género, los autores se conocen y suelen reunirse entre ellos y leerse entre ellos, pero me parece que sí está llegando a otros sectores. Yo escucho a mucha gente que tal vez no se dedica a escribir, que no pertenece a un grupo literario, que no conoce escritores, pero que sí es seguidora del género. E incluso conozco a personas que se dedican a escribir ciencia ficción y que no han publicado y no lo conocen, pero les encanta el género, les encanta experimentar ese tipo de literatura y tienen la intención de publicar. Por eso es que te digo que creo realmente que existe un auge en el Perú de la ciencia ficción. El Perú es un país que tiene un gran problema en cuanto a comprensión lectora. Es muy difícil que un muchacho coja un libro y lo lea por cuenta propia. No obstante, la ciencia ficción puede ser un género atrayente, pero ¿cómo hacer que este muchacho, este joven, que no está acostumbrado a la lectura, coja un texto de ciencia ficción y pueda entender nombres extraños que nunca ha escuchado, lugares inimaginables y sucesos fantásticos? ¿Cómo hacer que un muchacho que no lee se interese en estos tipos de textos? Me parece que los muchachos más bien que no están tan interesados en la literatura, que suelen preferir sentarse y jugar PlayStation o ver televisión, en la ciencia ficción puede ser un género para ellos en la que se inicien en la literatura, porque si bien existen nombres extraños, planetas raros o alguna terminología que no conocen, por otro lado, el lado positivo es que les estamos presentando mundos fantásticos, desconocidos, que tienen mucha imaginación y que para ellos puede ser un estímulo mental. Por ello creo yo que es un género que puede iniciar a la lectura. Es más, muchos editoriales poco a poco se van inclinando en presentar libros de ciencia ficción para el plan lector. Tal es el caso de San Marcos, que publicó mi libro y lo puso en el plan lector, en lo que muchos niños incluso me escriben y me dicen que no solían leer y han agarrado mi libro
y les ha traído mucho, se han metido en la novela y les ha hecho imaginarse todo lo que escribo, y que incluso otros me comentan que gracias a leer ciencia ficción están empezando a buscar otros libros, están empezando a escribir en el mismo género. Entonces por eso yo veo que la ciencia ficción puede ser un género dependiendo también lógicamente de la rama de la ciencia ficción que estamos haciendo, para que muchos se inicien en este tipo de lectura. Hablemos del estímulo. Un muchacho que quiere por primera vez leer texto de ciencia ficción, ¿tú a quién le recomendarías o quiénes deberían leer este muchacho antes de enfrentarse a un texto de ciencia ficción como el tuyo o tal vez de ciencia ficción peruana? Bueno, de todas maneras, empezar por los clásicos, que son, bueno, lógicamente lo más grande, lo que a mí más me ha gustado con lo que empecé leyendo ciencia ficción, como por ejemplo La Fundación de Asimov o Dune. Son libros de ópera espacial, ¿no?, como el mío, que te hacen imaginarte, te sitúas mientras lees en mundos que antes no conocías, o te hacen proyectarte en lo que la ciencia puede lograr. Y por ello me parece que son buenos ejemplos de literatura por la que se puede empezar. El Planeta Olvidado 1, La Liberación, ¿estamos hablando de una saga y de cuántos libros? Sí, esto desde que lo empecé lo concebí como una saga, una tetralogía, ¿no? Esta es la primera entrega, ya estoy terminando la segunda, creo que este año de todas maneras va a estar publicado. Y sí, lo concebo como una saga que aquí empieza y en el cuarto termina, pero incluso he estado avanzando precuelas e historias alternativas, ¿no?, dentro del mismo mundo, del mismo universo en la que se sitúa el Planeta Olvidado. ¿Es necesario para hacer ciencia ficción colocar a personajes con nombres muchas veces impronunciables, nombres raros? Por ejemplo, yo lo leo como yo lo entiendo, Justin Broad, por ejemplo, Curti, por ejemplo, el lugar que es el centro de historia, como es Food, no sé cómo lo entenderás tú. ¿Es necesario que hayan estos nombres? Yo creo que no es necesario, pero hay que tener en cuenta algo. Por ejemplo, en los libros de ciencia ficción, las obras espaciales en las que que los humanos han colonizado otros planetas que son futuristas, casi siempre los nombres suelen ser lógicamente terrícolas, ¿no?, que conocemos porque los humanos han civilizado otros planetas. Pero en el caso de historias en las que los humanos llegan a una federación o alguna organización en la que existen extraterrestres, creí yo necesario que estos extraterrestres tengan nombres completamente raros porque no tienen nada que ver con nuestro planeta. Pero es una idea en común de todos ustedes, ¿no? Porque de todo lo que yo leo aquí en el Perú siempre veo esos nombres, esos tipos de nombres extraños, impronunciables, como te digo. Es un consenso que ustedes han hecho. Bueno, la verdad es que no nos hemos reunido para ponernos de acuerdo en confundir a la gente, pero tal vez sea una coincidencia, ¿no? Dentro de este libro hay múltiples personajes de diferentes países, como yo te decía, pero destacan mucho los peruanos. ¿Por qué? ¿Porque eres peruano o por qué razón? Sí, porque soy peruano, y si bien en el libro son 12 protagonistas, que son los 12 elegidos de la Tierra para representarnos, quise que el protagonista principal, y en el que se centra casi toda la historia desde su perspectiva, sea peruano, ¿no? Lógicamente la primera parte, que tiene como escenario el Perú-Lima, ¿no?, la base aérea de Las Palmas, para ser más específico, aparece más peruano, ¿no? Y después, cuando él viaja a otros planetas, lo seleccionan y conoce gente de otros países, ¿no? Pero siempre tuve la intención como peruano en que alguien de mi nacionalidad sea el protagonista. En cuanto a los mismos personajes que encontramos aquí, yo observo que en la ciencia ficción muchas veces sobresalen los extraterrestres, pero así como he leído otros autores de ciencia ficción, los extraterrestres siempre son diferentes a los seres humanos. Muchas veces son monstruos, muchas veces son seres amorfos, muchas veces tienen colores diferentes, como el tuyo, que le pusiste por aquí un color medio celeste, por ahí. ¿Por qué? ¿Por qué los extraterrestres tienen que ser diferentes a los seres humanos? ¿Es por una especie de marketing para atraer al lector o porque nos imaginamos así un extraterrestre? La verdad es que la mayoría de extraterrestres que describo, si bien existe uno por ahí que es medio monstruo, como
llamarlo de alguna forma, la mayoría son antropomorfos, ¿no? Son como humanos que tienen alguna característica distinta, algunos son más flacos, otros tienen una visión mucho mejor, otros no, pero creo que esto es necesario, que sean antropomorfos, porque si no la historia, como es una organización en la que participan humanos, se desvirtuaría un poco. Ahora, si bien comparten esta característica con los humanos, para que no se desvirtúe la historia, creo que al haber nacido en otro planeta, bajo otras condiciones climáticas y otro proceso geológico, me parece que es necesario que los extraterrestres sean distintos a los humanos. La guerra, así se inicia el texto, con el enfrentamiento espacial. La guerra en el espacio es lo que llama la atención en el libro, y muchos enfrentamientos que se dan hasta el final del libro y que termina con una pregunta enigmática por ahí. ¿Has tenido una influencia de la Guerra de las Galaxias? La verdad es que no. Incluso cuando yo empecé a escribir este libro a los 13 años, y en ese momento yo no había visto la Guerra de las Galaxias ni Star Trek, sinceramente digamos que nació de mí, ¿no? Eso no ha sido una influencia para mí. Luego lo he visto, ¿no? Me agrada, pero no ha sido una influencia directa en las batallas que cuento. Tu libro culmina con una pregunta, ¿no? Y la guerra, no queremos decir lo demás para que también el lector lo lea, pero y la guerra, y también termina con otra pregunta más. Lo hiciste obviamente a propósito para que el lector termine el libro y para que también esté a la espera del segundo libro, que seguramente ya lo tendrás en proyecto, pero también lo hiciste para dejar una especie de incógnita en el lector. ¿No crees que esto lo puede incomodar y decir, me leí tantas páginas para que al final no sepa cómo se culmina esto? Porque muchas veces los libros que son de sagas tienen un final que puede cerrar el texto y que luego, bueno, abre con otra historia que continúa. Pero el tuyo, sin embargo, lo has dejado inconcluso prácticamente. ¿Por qué has hecho esto? Porque el lector tiene que estar pendiente de su siguiente publicación. Bueno, inevitablemente, de alguna manera se podría decir que es para que el lector se enganche y así tenga todavía la expectativa de seguir leyendo las otras novelas, pero tampoco es que creo que la haya dejado totalmente abierta esa novela, porque tiene un inicio y una batalla final que digamos que es el desenlace de esta primera parte de la saga. Si bien termina de una manera en cierta forma abierta la historia, eso es porque todos los 4 libros se desarrollan de una manera que continúa la historia temporalmente, es de manera continua. En cambio, por ejemplo, en otras sagas que vemos, en las que si bien es una continuación, hay un punto final, porque casi siempre lo que se da es que pasa un tiempo y empieza una nueva historia en el mismo mundo. Pero en este caso no es así, sino es que continúa la guerra, si bien acaba de terminar una batalla grande. Entonces por eso también me parece que no es del todo desatinado terminarlo así. Es cierto que muchos lectores me han dicho, bueno, la forma que lo has dejado, tengo ganas de seguir leyendo el segundo cuando lo acabas, ¿no? Pero no ha sido del todo por querer dejar al lector con las ganas de leer el segundo, sino porque me parece que la historia tiene una temporalidad continua con la segunda y bueno, y bien empieza la segunda es cuando ha acabado la primera. Entonces por eso es que lo dejo así, para que concluya. Los 12 representantes del planeta Tierra, ¿por qué este número? ¿Quieres jugar un poco con el número bíblico por ahí de los 12 discípulos? ¿O por qué escogiste esto y por qué no pudieron ser 13, 14, 15? La verdad es que no fue por jugar con un número simbólico. Más bien, cuando empecé a escribir la novela eran 7, de ahí pasaron a 10 y lo terminé en 12 porque me pareció un número práctico, ya que 12 se puede dividir entre 2, 3 y 4, y no lo digo por un simple hecho matemático, sino porque para mí es útil cuando esto se divide en misiones o para entrar en las naves, es que se dividan en grupos para que cada grupo se especialice en cierta actividad durante la misión. Entonces me pareció un número en el que podía jugar con los personajes y ubicarlos donde quiera. Entonces me pareció práctico que sean 12.
Para culminar, ¿cuándo tendremos el segundo libro? Que yo estoy seguro se llamará El Planeta Olvidado 2, aunque no sé cuál será el subtítulo. ¿Cuándo podremos verlo? Bueno, la verdad es que yo tampoco todavía sé cuál será el subtítulo, pero El Planeta Olvidado 2 ya está, digamos, a 30 páginas de terminarlo. Aunque falta lo más difícil, ¿no? La corrección y todo lo demás. Sí, de ahí se viene un poco la parte pesada, que es la corrección, ¿no? Que supongo que me demorará unos 2 meses y de ahí ya lo presento de nuevo, voy a presentarlo en San Marcos, es mi intención publicarlo ahí y lo que demore el proceso de edición, ¿no? Pero creo que este año, el 2014, está saliendo de todas maneras. Tal vez para la Feria Internacional del Libro, para la Feria Ricardo Paro. Si coincidieran la fecha sería ideal, ¿no? Bueno, estaremos a la espera entonces para, sobre todo, los amantes de la ciencia ficción y la literatura fantástica, y tal vez podamos darle una oportunidad aquí a las personas que puedan conseguir el texto, y ya sabemos que lo podemos encontrar en la editorial San Marcos, o también simplemente buscándolo seguramente por internet, El Planeta Olvidado 1 del autor Carlos Echevarría. Yo te agradezco muchísimo esta charla y espero tal vez poder charlar de aquí a unos meses sobre El Planeta Olvidado 2 y futuramente 3 y 4. Bueno, muchas gracias por la entrevista, Lenin. Ha sido un gusto estar aquí y poder compartir tus apreciaciones sobre mi novela. Muchas gracias, Carlos Echevarría.